Muy buenos a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un pequeño concepto que ya he comentado en algún Pregunta Mike, que ya ha salido en algún vídeo, pero esta vez me voy a detener a analizarlo. Es un concepto que suscita muchas preguntas. Cuando me preguntáis cuánto tiempo llevas haciendo cardistry, cuánto tiempo llevas manejando la baraja, muchas veces tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con la velocidad, ¿vale? Me veis que realizo los movimientos a una velocidad más o menos rápida, ¿vale? Y claro, buscáis esa velocidad. Yo al principio también recuerdo que la buscaba. Yo cuando veía a alguien hacer un civil o alguien hacer un corte muy elaborado, muy complejo, pensaba, hostia, quiero llegar a hacer ese corte a esa misma velocidad. Esto cuando llevas poco tiempo en cardistry, lo que te ocurre es que no limpias el movimiento. Te queda un movimiento que te sale muy rápido en algunas partes y muy lento en otras. Esto, como vimos, el hecho de combinar velocidades está bien cuando ya manejas el concepto de hacerlo todo a una velocidad constante, porque te sale el movimiento limpio, pero cuando estás empezando no es bueno combinar velocidades. Es decir, si tú empiezas a hacer un movimiento y lo intentas acelerar, si llevas poco tiempo en cardistry, o incluso aunque lleves mucho pero lleves poco tiempo trabajando ese movimiento no te va a salir limpio, no te va a salir, como se dice, smooth, te va a salir sucio, te va a salir que se te va a descuadrar el paquete o la velocidad se va a ver como a trompicones, y eso a mí no me parece bonito artísticamente hablando. O sea, sí que, como digo, es interesante hacerlo cuando ya manejas bien el concepto de smooth. Lo que os quiero enseñar en este vídeo es básicamente, bueno, más que enseñar, es simplemente hablaros un poco del tema, que es lo que estoy haciendo, y como veis es complicado de explicar, ¿vale? Pero cuando os enfrentéis a un movimiento nuevo, no intentéis acelerarlo. La aceleración del movimiento va a venir en etapas posteriores del movimiento, no va a ser al principio. Al principio lo que tenéis que hacer, yo considero que lo más importante al principio es que cada dedo entienda qué está ocurriendo, ¿vale? Imagínate que te enfrentas al bend weight, ¿vale? Y pongo un movimiento fácil para que comprendáis lo que quiero decir, ¿vale? Bueno, pues tenemos que al principio se abre, ¿vale? Se vuelve a abrir el paquete, se coge con los dedos, como vimos, se empuja la carta y luego se hace un display, ¿vale? En esto que hemos visto hay movimientos más fáciles y menos fáciles, ¿vale? Este movimiento considero que es fácil, este también, ¿vale? Pero este ya empieza a complicar un poco el movimiento, sobre todo cuando llevas poco tiempo. Aquí de repente hay un cambio de agarre que también puede ralentizar el movimiento. Este puede ser un movimiento a trabajar. Y luego está el último movimiento en el que empujas, que puede ser bastante sencillo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Al principio, en estas partes que he comentado que serían difíciles del movimiento, vais a tener dificultad. Es decir, no os va a salir a la misma velocidad, no va a haber una velocidad armoniosa, os vais a frenar, ¿vale? Pues vuestra misión al principio no es acelerar el movimiento en las partes fáciles, que esto a mí me pasaba al principio, intentaba hacer lo fácil rápido, claro, cuando llegaba a lo difícil me encasquillaba muchísimo. Entonces, vuestra misión es trabajar más las partes difíciles para llegar a conseguir una velocidad más o menos armoniosa en todo el corte. Esto, como vemos, se puede aplicar a cardistry, a todos los movimientos, abanicos, a cascadas, es decir, que todo el movimiento se vea a una velocidad más o menos constante, que no se vea a trompicones, ¿vale? Pero yo creo que se ve con mucha más facilidad en cortes a dos manos o a una mano. Intentemos siempre que los movimientos nos salgan más o menos a la misma velocidad todo. Esto os limpiará muchísimo el movimiento. De hecho, por ejemplo, yo he visto algunos magos que quizá no están tan acostumbrados a hacer cortes como lo estoy yo o como lo están otros compañeros, y al hacer los cortes se nota mucho que no han trabajado exactamente el movimiento smooth y no queda tan limpio y tan bonito como cuando alguien hace cardistry. Por eso, y no me quiero poner pesado, pero por eso considero que es tan importante que cuando alguien que hace magia también trabaje el cardistry, porque limpia mucho los movimientos, os queda un movimiento bonito, os queda un movimiento estéticamente agradable, ¿no? Y eso siempre está bien, yo creo, ¿no? A la hora de realizar un juego de magia o a la hora de hacer cualquier rutina de manipulación. Por lo tanto, bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Sé que es un concepto complicado de explicar, pero básicamente yo creo que está bastante claro, que simplemente en un corte, en las partes difíciles del corte, las intentéis limpiar y que no lancéis a velocidad partes sencillas de un corte sin haber refinado, sin haber, ¿cómo decirlo?, trabajado antes, sin que vuestras manos estén adaptadas a esa parte difícil del corte. Una vez ocurra esto, el movimiento estará preparado para poder lanzarlo en velocidad, pero antes recordar siempre trabajar lo que se dice, que el corte sea smooth. Es algo muy importante y bueno, es algo que quería comentar en un vídeo breve. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Uepa!